Bueno, hoy largamos con geomorfología, ¿sí? Pero vamos a charlar un ratito antes de ponernos a ver el PowerPoint, vamos a ir viendo el tema geomorfología, más de forma un poquito más coloquial. Quería preguntarles, en principio, a ustedes, eh, no solo qué saben, sino qué intuyen de la geomorfología o qué piensan que incluye el estudio de la geomorfología en, bueno, en esta carrera, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen algunos datitos? Geomorfo, habíamos dicho un poco que la geomorfología estudiaba las formas externas de la Tierra y que este estudio incluye, por supuesto, todos los procesos que veíamos que aparecían en el ciclo del agua, ¿no? Es decir, las precipitaciones, el viento, eh, la escorrentía, la infiltración, la disolución de un montón de minerales, la meteorización, la acumulación, el transporte. Cuenten un poco, a ver qué piensan, cómo lo ven. A mí lo que me suena sería como la modificación del terreno en base a los cambios que puede generar el agua, como desgaste en la superficie, transporte de sedimentos. ¿Y qué ejemplo te pondrías? ¿Algún ejemplo Bueno, que se te ocurra? el primero que se me viene a la mente sería cuando un río transporta sedimentos de un lado a otro y genera ciertos canales o modificaciones en las costas, sacando material, por ejemplo. Ujú. O una roca que se desgasta por un río. Muy bien, sí, sí, efectivamente, esa es una de las formas, ¿no? Uno de los procesos. ¿Y qué otros? A ver, sigan. Y por Si, el viento lo- también, ¿no? El agua y el viento, ¿o no? Bien, Así sí. es, el viento. ¿Y qué formas genera el viento? Y redondea a veces, bueno, como si le da una formita más redondeada a las montañas. Bueno, además que también transporta sedimentos, como dijo el compañero del agua. Sí. ¿Han visto ese mapa que aparece de la Tierra en donde se la ve sin nubes a la Tierra, ¿no? Es un mapa, creo que, digamos, de NASA o de uno de esos. Eh, y no sé si lo han visto y han visto los colores que tiene. ¿Lo recuerdan al mapa este? No. No, Un creo que no. mapa, digamos, un mapa de la superficie, a ver si lo encuentro rápidamente. Mapa. Como el de Google Earth. Sí, uno de Google Earth. O sí, mapa satelital de la Tierra. Miren, les voy a... Acá compartimos pantalla. Acá. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, este que está acá. Ahí va a aparecer mapa satelital del mundo. No sé ni de dónde es todo, ni de qué página, ni de nada, ¿no? Pero fíjense, miren la característica de los verdes y eh, de los marrones, ¿no? La cantidad de marrón, ese marrón clarito que se ve ahí, que se ve en... ¿Se acuerdan cuando veíamos atmósfera? Que les dije que íbamos a volver a ver un tema relacionado con los 30 grados, cuando el viento o el aire seco,
volvía a descender al suelo, ¿no? A la superficie de la Tierra. Y ese aire seco se chupaba la humedad de la atmósfera y generaba los grandes desiertos aproximadamente a los 30 y pico de grados de latitud, tanto norte como sur. En el caso del sur, fíjense, tenemos Australia, el desierto este de acá del sur de África, el desierto de Kalahari, el desierto de Atacama, también acá. Bueno, acá tenemos la cordillera, lo que genera también una característica muy particular, ¿no? Que lo vamos a ver. Lo mismo que se genera acá al norte de los Himalayas, que es el desierto de Gobi. Todas estas, digamos, por supuesto, la heterogeneidad de la superficie terrestre en términos de las masas continentales hace que esta latitud, esta sequedad a la latitud 30 no sea tal, ¿no? O sea, hay distintos cambios. Pero fíjense lo que significa la sequedad y la presencia del viento, como recién decíamos, ¿no? ¿Y qué otra cosa piensan que influye en los cambios externos de la Tierra? ¿Qué otros elementos? ¿Gravedad? La gravedad, por ejemplo, ¿no? Bueno, en definitiva, la gravedad está presente en todos, ¿no? En todos los... Pero también nosotros vemos que uno de los fenómenos es netamente gravitatorio, donde, si bien, así como la gravedad es clave, por supuesto, para todos estos fenómenos, sin gravedad no pasaría nada, ¿no? Estaríamos todos flotando, las piedritas, nosotros, bueno, andás a ver cómo seríamos los seres humanos en un mundo sin gravedad, ¿no? O en el medio del espacio. No me lo quiero imaginar mucho, ¿no? Prefiero la gravedad. Pero esta gravedad influye también, por supuesto, en la presión del aire, en el hecho de que el agua vaya de arriba para abajo, en nuestro sistema, digamos, relativo, ¿no? De funcionamiento de arriba abajo, derecha a izquierda. Y esa gravedad a veces funciona sin la actividad del viento o sin la actividad del agua. Qué sé yo, una roca cuya base se desintegra y cae por gravedad, o masas de tierra que caen, ¿no? Sin embargo, siempre en los fenómenos estos que vamos a llamar de remoción en masa, siempre está presente el agua. Ahí está entre medio de los poritos. De hecho, a veces algún terremoto o algún sismo es la que provoca esa, digamos, todo está muy inestable, pero finalmente un pequeño golpecito también la mueve, ¿no? Mueve todo y, digamos, desacomoda ese equilibrio y finalmente se producen los deslizamientos, todo ese tipo de fenómenos. Así es la gravedad, como fenómeno, como independiente, ¿no? Está muy bien. ¿Y qué otro? ¿Qué otro fenómeno también? Otro proceso, otros agentes, como los llamamos. Les está faltando uno o dos, dos básicamente, pero uno muy importante, uno que moldea espectacularmente la superficie de la Tierra. ¿La vegetación? Bueno. No la tomamos como un proceso, la vegetación influye, Claro. Sí, Ahí va. influye mucho, ¿no? Porque de hecho, fíjate en el mapa que mostrábamos recién, en este mapa que veíamos,
En las zonas que hay vegetación, vamos a poner África, por ejemplo, que es nuestro mejor ejemplo, porque es un continente muy ancho, muy extenso, en donde, digamos, vemos esta mancha verde en el medio y estas manchas marrones arriba, a un costadito, más abajo. La vegetación impide que el viento mueva el sedimento, porque la vegetación lo retiene, y de hecho es una de las... Fíjense que en zonas de costas, en las costas, para eh, poder fijar las dunas, porque en las zonas costeras muchas veces las dunas se meten adentro de las casas o las tapan, ¿no? Ahora están un poco más controladas porque ya casi no hay dunas, en algunos lugares las han usado para la construcción, pero hace muchos años en la costa, en las ciudades costeras, el tema de las dunas era un problema serio, y en algunos lugares lo es. De hecho, la otra vez estaba en Río Negro, al sur de Río Negro, en la costa norte del Golfo de San Matías, hay una zona de dunas muy importante, y de hecho había una casa que se le veía un pedazo de techo nada más, ¿no? Y la duna se lo había morfado. Bueno, ¿qué se hace para fijar esas dunas o para impedir que la duna se trepe o se suba arriba de las casas? Y en principio se la fija con algunas vallas para evitar el viento, y después se fija la vegetación. ¿Eh? Así que por ahí vamos. La ¿Y qué erosión, otro? entonces. ¿Cómo? La erosión. La erosión está presente en todos los procesos. Hay erosión tanto fluvial como eólica, hay erosión por gravedad. Sí, la erosión sería una consecuencia de estos fenómenos. Y ¿Eh? nosotros o sea, como humanos mismos no somos modificadores también del suelo, o sea, hacemos una represa y cambiamos un ecosistema, porque armamos un lago donde no lo había, por ejemplo. A ver, ¿qué piensan? Y que sí, para mí sí. Sí, también. Somos modificadores, ¿no? Sí, no seríamos agentes naturales, pero sí, somos modificadores. Bueno, ¿por qué no naturales? ¿O acaso no somos parte de la naturaleza? Bueno, Y, sí. y- Es verdad, sí. Mm. pero las presas muy naturales no son. ¿Cómo? Las presas muy naturales no son. Bueno, también se forman presas por el deslizamiento de montañas. Es un Sí, bueno, el interesante... ejemplo que diste vos de los médanos ahí no es natural, de las dunas. Cuando el hombre modifica ese tipo de cosas, ahí ya sí que no es nada natural para construir ese tipo de cosas. Cuando tala, por ejemplo, y se va el terreno modificando y tiene que ver en la geografía y en el relieve. Claro, el tema es que no hay animales que también generan represas, aunque en menor escala, Sí, con madera. Claro, nosotros seríamos más masivos, o sea, tamaño más gigante. Yo me callo un poquito para que charlen ustedes también, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Es interesante, claro que sí. Vamos, tiren, como dijimos, claro, Es decir, más allá de, vamos a ponerlo en términos como cuando discutíamos, ¿se acuerda cuando discutíamos de si el mercurio es o no un mineral?
Lo interesante es tenerlo en cuenta, ¿no? Para mí, eso es lo importante. De alguna forma, lo que, lo que importa aquí es también qué pensamos y si realmente los modificamos o no, o si somos o no responsables por esa modificación. Después podemos estar 4 días seguidos por Zoom o por donde sea discutiendo si el hombre es parte de la naturaleza, si es no, si lo pusieron los extraterrestres, si venimos de las estrellas o no. La cuestión es que efectivamente somos modificadores. Desde mi punto de vista, modificamos seguramente, pero no a la escala que puede modificar la naturaleza. Y también es cierto que, bueno, que también es discutible lo que acabo de decir, ¿no? No es que lo que estoy diciendo es una... Lo que estoy diciendo en este momento es una opinión. Pero es interesante verlo. De hecho, hay una parte de la geomorfología que es la geomorfología urbana o ambiental, en donde nosotros estamos ahí presentes, ¿no? Modificando las características del paisaje, eh, por lo menos localmente. Sin lugar a dudas, de forma local lo estamos modificando, ¿no? Un paisaje urbano, por ejemplo, en una ciudad. ¿Cuánta gente, muchos de ustedes tendrán un balcón o tendrán una vista de la ciudad, y esa vista de la ciudad puede ser muy bonita también, con un atardecer y los edificios, o los rascacielos de las ciudades como, no sé, como Nueva York, o el centro, o el propio Puerto Madero, que a veces tiene unas vistas que son espectaculares, ¿no? Y uno dice, bueno, es un paisaje urbano. ¿Y quién lo hizo eso? El hombre. O sea que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, que el hombre también modifica el paisaje, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, sin ir más lejos, la urbanización también genera las islas de calor y a nivel atmosférico. Digo, ahí también cambia la temperatura de una zona. Claro, esa temperatura local, ¿no? Claro. Sí, también. Si bien eso, a veces nosotros pensamos el cambio de clima, ahí volvemos un poquito a la definición de clima y de tiempo, ¿no? Es una modificación como muy, muy localizada, que en definitiva no es que sea un cambio climático en términos regionales, ¿no? Pero sí modifica, sin lugar a dudas, en una ciudad. Uno se mueve del conurbano a la capital y la temperatura sube 2, 3 grados en el mismo momento, ¿no? Uno va por la autopista Buenos Aires-La Plata, en este caso, y hoy pasaba, venía de otro lugar, y pasaba frente a un cementerio, el cementerio de Berazategui, y es un cementerio que es como un cementerio parque. Y yo venía por una zona urbanizada sin niebla, y cuando llegué al cementerio, a la zona del cementerio, se puso completa y totalmente neblinoso, ¿no? Y uno va por la autopista y una vez que por el medio de la autopista está sin niebla, pero a los costados está completamente neblinoso. Entonces, bueno, obviamente el calor de los autos, la actividad humana le cambia las características locales, ¿no? Sí, señor, así es. Muy bien, ¿y no nos queda ninguno? ¿Ningún proceso, ningún agente, nada que se les ocurra que ¿El modifica? hielo? Claro, yo acá les estaba preparando para compartir una imagen o varias imágenes. Fíjense, acá hay una imagen de lo que sería la Tierra, un poco esquemática, pero no importa, en una época de glaciación. Toda Europa, todo el norte de Europa ocupado por hielos, ¿no?
Después, la zona, obviamente la zona de los Himalayas, completamente tapado de hielo. Antártida, completamente tapado de hielo. La zona, el sur de nuestro país. Piensen ustedes que hace 1 millón de años más o menos, esos son un poco los últimos estudios, Tierra del Fuego estaba completamente, la isla de Tierra del Fuego era una masa de hielo, ¿no? Era una calota, como la vamos a ver, que se llaman estas islas completamente cubiertas de hielo, como Groenlandia, ¿no? Que también, bueno, en esa época estaba tapada directamente, ni se la veía, pero en la actualidad, digamos, tiene una cubierta de hielo que en invierno llega al mar. El hielo es un modificador importantísimo del paisaje. Fíjense que tan es así que cambia inclusive la situación política de un país en cuanto a límites. Después, no sé si vamos a tener tiempo, así que se los cuento ahora, pero en términos de, ¿se acuerdan que veíamos los otros días la vertiente pacífica y la vertiente atlántica de las cuencas? ¿Se acuerdan? Que veíamos como algunos lagos o algunos ríos de la Argentina desaguaban en el Pacífico y otros ríos desaguaban en el Océano Atlántico. Y eso es debido a que la presencia de glaciares en la zona sur, desde Neuquén para abajo, generó una erosión. Los valles glaciares son perpendiculares a la dirección de la cordillera de los Andes, entonces generaron una erosión muy fuerte. Pero esa erosión también lleva aparejada una acumulación de sedimentos en dirección a donde va el hielo. Entonces, déjenme que se les voy a hacer acá una pequeña imagen nada más. Si yo tengo una serie de montañas, montañas más grandes en la zona de Mendoza, montañas un poco más chicas, pero no tanto, en la zona del sur, pongamos que esto sería más o menos la costa de Chile, y Argentina, algo así, y más o menos. Se elevaron los Andes y en el Cuaternario empezaron a entrar los hielos. En esta zona, al ser tan grandes, si bien había, por supuesto, las altas cumbres generaban sus hielos, había para un lado y para el otro. Pero en este caso, los glaciares se metieron hacia la Argentina, desde las alturas, por supuesto hacia Chile también. Pero se generaron una serie de glaciares perpendiculares, ¿no?, a la dirección. No vamos a meternos en Tierra del Fuego, que es un poco más complicado. Y para un lado y para el otro, que generaron acumulaciones de sedimentos en las frentes de estos glaciares. ¿Lo ven? Entonces, esto generó más o menos. Esto es lo que en estos lagos que se forman acá, y estos ríos que vienen de acá, desemboquen en los lagos. Voy a hacer un zoom de, por ejemplo, voy a hacer un zoom de esta parte, lo voy a poner acá. Ahí estamos. Entonces vamos a tener, por un lado, las montañas, voy a tener los glaciares que se metieron por acá, así, otro glaciar por acá, como en perspectiva está, ¿no? Y las acumulaciones
de material. Uy, bueno, vamos a hacerlo un poquito así. Esto es el material que va acumulando el glaciar en el frente. Entonces, cuando el glaciar se va, ¿qué pasa? Estos ríos van a venir, estos arroyitos van a venir de acá, porque ¿dónde va a estar la divisoria de aguas? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos? La divisoria de aguas va a ser algo así. ¿Lo ven a esto? Esta va a ser la divisoria de aguas. Por lo tanto, acá va a haber un lago seguramente, el lago Lácar, el lago Huechulafken, el lago Puelo, ¿eh? Y este lago va a dar al Pacífico. ¿Está? ¿Ven esto más o menos? Muy bien. ¿En qué año fue, Marce? ¿Vos te acordás cuándo fue el tema del Perito Moreno? ¿En 40 y pico? ¿Puede ser? ¿En el año 40 y Sí. pico? Bueno, ustedes No, antes, 1910, 20, por ahí. por ahí, busquen Perito Moreno y van a ver que fue, en un momento hubo un litigio, bueno, hemos tenido un montón de litigios con Chile, ¿no? Por el límite, pero en un momento se armó litigio para ver dónde estaba el límite. El límite, ¿dónde era? El límite tenía como dos posturas. Uno era altas cumbres, por un lado, voy a hacer, perdonen, ahí voy a escribir límites, lo vamos a poner así, límites. 1, altas cumbres, y 2, divisoria de aguas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue el trabajo del Perito Moreno? Lo que hizo el Perito Moreno es un trabajo topográfico. Estuvo mirando cómo era toda la topografía de esta zona, ¿eh? Hizo todo el estudio de la topografía del sur, de los Andes patagónicos, y cuando fue el momento de elegir o de poner, él lo que dijo fue, ¿qué hubieran elegido ustedes? ¿Divisoria de aguas o altas cumbres? Bueno, él dijo, hagamos el límite por las altas cumbres. ¿Por qué? Porque si nosotros hacíamos el límite de las altas cumbres, nosotros hacíamos el límite por estos puntos. Entonces el límite pasaba por acá. Si nosotros hacíamos por la divisoria de aguas, pues ya lo hemos marcado. El límite hubiera sido por acá y nos perdíamos, por ejemplo, tener a San Martín de los Andes del lado argentino. ¿Se entiende? O sea que gracias al Perito Moreno, toda esta zona que voy a marcar acá, ahora es Argentina. Profe, pero para el otro lado, para el lado de Chile, ¿no hay como límite de cuándo terminaría el glaciar, digamos? Sí, hay por supuesto glaciar, pero los glaciares, la mayor acumulación de glaciares fue, y las morenas, que ya vamos a ver qué significan, toda la acumulación se dio del lado argentino. Fíjense y eso que la sirve para marcar la línea divisoria. Claro, entonces el tema era, ¿para qué usábamos como límite? Si las altas cumbres o la divisoria de aguas. Entonces, como el Perito Moreno, bueno, si bien en algunos lugarcitos hay divisoria de aguas, pero el mayor, entonces el límite, el mayor, digamos, criterio fue divisoria de altas cumbres. Entonces el límite en Argentina y Chile...
pasa derechito. Ciertas cumbres divisorias de agua. Claro. Si no hubiera sido un límite